Teoría de la computación y lenguajes formales. Vamos a ver el tema 0, que es la introducción y los conceptos preliminares que necesitamos para definir todos los lenguajes que maneja la teoría de la computación. Vamos a ver los conceptos preliminares matemáticos que debemos dominar, luego los conceptos básicos nuevos que introduce la teoría y por último vamos a ver la jerarquía de Chomsky. Los conceptos preliminares matemáticos no son más que todos aquellos conceptos de las matemáticas discretas que debemos tener claros para poder construir los nuevos modelos que vamos a ver en la teoría de la computación. Específicamente me refiero a la teoría de conjuntos, a qué es un conjunto, cómo se denotan, las diferentes operaciones que se realizan sobre conjuntos, el concepto de cardinalidad, etc. Las relaciones, sus propiedades, relaciones de equivalencia, el concepto de grafos y específicamente grafos dirigidos, las estructuras de árboles, el concepto de recursividad y recursividad estructural sobre estructuras como árboles, grafos, etc. Dentro de la lógica y la matemática debemos recordar la lógica de primer orden, cómo se realizan demostraciones formales y específicamente las demostraciones por inducción y realizando inducción estructural. Todos estos conceptos son necesarios puesto que van a ser la base teórica de los modelos que vamos a construir a partir de ahora. Además necesitamos dominar 5 conceptos básicos: el concepto de símbolo, alfabeto, cadena, lenguaje y problema. El concepto de símbolo es muy sencillo, simplemente es la unidad mínima de información que vamos a manejar. Es un elemento o una unidad que sencillamente no se define, es una entidad abstracta. Ejemplos de ellos, por ejemplo, van a ser los números, las letras, etc. El segundo concepto es el concepto de alfabeto. Sencillamente es un conjunto finito de símbolos. Van a ser denotados con letras mayúsculas por notación, por ejemplo A, B, C mayúscula o las mismas letras griegas mayúsculas. Los símbolos que conforman a estos alfabetos, que van a ser los elementos de esos conjuntos, generalmente se van a denotar con letras minúsculas. Sin embargo, por convención se escribe la letra griega sigma para denotar alfabetos o conjuntos finitos de símbolos. Vemos algunos ejemplos. Tenemos el alfabeto binario A, que es igual, fíjense que abrimos llave para contener los dos elementos de ese alfabeto binario, que es el 0 y el 1. El alfabeto B, que es A, B y BA. Son tres símbolos que están conformando ese alfabeto finito. El alfabeto C, que está formado entonces por elementos de diferentes tipos, como los paréntesis angulares y dos elementos numéricos como el 0 y el 1 combinados en un orden específico, una especie de tuplas que estamos elevando ahí. Fíjense que todos los conjuntos o alfabetos son conjuntos de símbolos, es finito y los elementos son del mismo tipo. El otro concepto es el concepto de cadena, también llamado en algunos libros o bibliografías como palabra. Una cadena no es más que una sucesión finita de elementos de sigma, es decir, de elementos de un alfabeto. Siempre que hablemos de una cadena tenemos que tener presente sobre cuál alfabeto se forma la cadena. Vamos a usar la letra W, o realmente usamos letras minúsculas como W, V, X, Y para denotar una cadena. Generalmente yo voy a usar la letra W para denotar cadenas que se construyen a partir de un alfabeto. Esa cadena va a estar formada entonces por elementos que forman parte de un alfabeto sigma, en donde cada uno de ellos van a ser sencillamente elementos de sigma. Vamos a colocarlo uno detrás de otro en concatenación y construimos entonces la cadena. Por ejemplo, tengo el alfabeto binario, sigma igual al conjunto formado por 0 y 1. Tengo dos elementos para formar cadenas. Lo que hago simplemente es colocar 0 concatenado con 1, con 1 y con 1. Voy a tener 0, 1, 1, 1. No es más que una palabra sobre sigma. Un ejemplo de una palabra sobre sigma. Hay algunos conceptos que están relacionados con cadenas que debemos repasar. El concepto de la cadena vacía, que es aquella cadena que contiene 0 elementos o 0 símbolos
del alfabeto y vamos a denotarlo con la letra griega lambda. En algunos textos podrán ver que se puede denotar a la cadena vacía con la letra griega epsilon. En particular, yo voy a usar la letra griega lambda para denotar a la cadena vacía. Longitud de una cadena. ¿Cómo se denota? Se denota colocando la letra que identifica a la cadena, en este caso W, entre dos bytes, para indicar que vamos a calcular la longitud o la cardinalidad de la cadena. Y eso no es más que el número de posiciones ocupadas por símbolos de sigma. Sigma es 01, W es 01010, y lo que hacemos es contar las posiciones ocupadas por símbolos del alfabeto de la cadena W. Vemos que tiene 5 posiciones y entonces yo voy a decir que la cardinalidad de W es igual a 5. Un concepto que quizás no conocemos es el concepto de potencia de un alfabeto. En este caso, sigma asterisco. El asterisco es el que me está dando esa potencia. La potencia no es más que el conjunto de todas las cadenas de un alfabeto. Sin embargo, yo puedo tener potencias de una cardinalidad específica. Por ejemplo, sigma a la k son cadenas de longitud k formadas por símbolos de sigma. Voy a formar un conjunto, pero ese conjunto va a estar formado por cadenas en donde la longitud o cardinalidad es de tamaño k. Sin embargo, la definición de la potencia del alfabeto puede darse también de manera general con el asterisco. Yo puedo decir sigma asterisco y decir entonces que ella está formada por esta definición. Tengo sigma a la 0, eso quiere decir que voy a formar el conjunto solamente con la cadena vacía, y luego sigma a la i, es decir, la misma potencia cuando k es igual a i, en donde no es más que la unión de todos aquellos sigma a la i, en donde i es mayor o igual a 1 hasta el infinito. Es decir, simplemente voy a hacer el conjunto de cadenas de tamaño 1 unidos con el conjunto de cadenas de tamaño 2 unidos con el conjunto de cadenas de tamaño 3 y así hasta el infinito. Luego tenemos el concepto de operación de concatenación, que es una operación clave dentro de lo que es una cadena, ¿no? La definición no es más que sencillamente asociar o simplemente concatenar, pegar, unir dos cadenas una detrás de la otra. Por ejemplo, tenemos la cadena W y X y quiero formar la concatenación de X y W. Tengo a X, por ejemplo, como 0, 1, 0 y a W como 1, 1, 1, 0, y lo que hago simplemente para concatenar X y Y es colocar primero a X, que es 0, 1, 0, y luego a W, 1, 1, 0. Hay importantes propiedades en esta operación. La primera es que si yo quiero hacer, o sea, al realizar la concatenación de la cadena U con la cadena B, su cardinalidad es exactamente igual a agarrar la cadena U, contener la cardinalidad y sumar la cardinalidad de la cadena B, puesto que al concatenar una detrás de la otra, colocar una detrás de la otra, yo sencillamente lo que estoy haciendo es haciendo la cadena más larga y va a ser la suma de la cadena 1 con la cadena 2. Hay una propiedad asociativa que la concatenación yo la podría asociar. Es lo mismo concatenar U con B y luego concatenarlo con W que primero concatenar B con W y luego por delante concatenar con U. Es una propiedad asociativa que no va a cambiar el resultado. Hay un elemento neutro que es la cadena vacía lambda, que independientemente por donde yo concatene a lambda, yo sencillamente siempre voy a obtener el mismo resultado. Cualquier cosa con lambda es igual a lambda con cualquier cosa, que es igual a cualquier cosa. En este caso esa cosa no es más que una cadena. Otra operación importante es la operación de iteración. Esta operación de iteración es la posibilidad de concatenar, o sea, la iteración enésima de una cadena no es más que la concatenación de ella misma n veces. Por ejemplo, si W está en sigma asterisco, entonces yo voy a tener a W a la 0 va a ser igual a lambda. ¿Qué quiere decir este W a la 0? Este exponente a la 0 no es más que la iteración. Me está diciendo que coloque 0 veces la cadena W. Y si coloco 0 veces la cadena W, ella se me va a convertir en la cadena vacía.
Pero también puedo tener por recursividad, este sería el caso base. El caso recursivo sería cuando el W está elevado a la I más 1. Eso es igual al W a la I concatenado con W. Obviamente cuando I es mayor o igual a 1. Y el caso base va a ser cuando W es igual a 0. Fíjense que si lo vemos claramente, si supongamos que I es igual a 2, el exponente al cual estamos elevando el W es igual a 2, yo tendría que colocar W a la 1 concatenado con W, y eso no es más que colocar W con W. Por tanto estoy repitiendo dos veces la cadena W. Vemos en el ejemplo, W es igual a 0, 1. Entonces W a la 3 no es más que la cadena W a la 2 más 1 es igual a W a la 2 concatenado con W. Es decir, este es W a la 2 y 0, 1 es W. Luego entonces vamos a ir al caso en donde este es 1 con 1 y luego en donde es 0 más 1, y por tanto es lambda con 0, 1. Tengo la cadena iterada 3 veces, es decir, concatenada 3 veces. Tenemos también la operación de inversión o reverso o espejo, también se le llama, que no es más que voltear la cadena. Si W es W1 hasta el W sub n son los elementos de sigma que están conformando la cadena W, entonces la cadena inversa o reflejo o espejo de W no es más que la forma como se especifica es W a la menos 1. Es igual a W sub n hasta W sub 1. Sencillamente la escribo al revés. Por ejemplo, W es igual a 0101 si el W reverso o el W espejo, como también se le llama, es el 1 primero, después este 0, después el 1, lo escribo exactamente al revés y me da 10, 10. Quizás el concepto más importante es el concepto del lenguaje. El lenguaje va a ser simplemente un conjunto de cadenas formadas por los símbolos de un mismo alfabeto. Lo que vamos a hacer es que partiendo de un alfabeto vamos a formar cadenas y metemos esas cadenas dentro de un conjunto, y eso va a ser un lenguaje. Vimos que el concepto de lo que era sigma asterisco tenía relación con lo que es un lenguaje, puesto que sigma asterisco es un conjunto formado por cadenas. Primero la cadena vacía o la cadena de tamaño 0, luego las cadenas de tamaño 1, luego las cadenas de tamaño 2, de 3, así hasta el infinito. Eso no es más que todas las posibles cadenas que puedo construir a partir de un alfabeto, y por tanto ese lenguaje va a ser el lenguaje más grande que puedo formar a partir de sigma. De esa manera tenemos que entender que L no es más que un subconjunto de sigma asterisco. Existen lenguajes particulares como es el lenguaje vacío denotado por la letra griega phi y el lenguaje de la cadena vacío, que aunque parecieran lo mismo son muy diferentes. La cardinalidad del lenguaje vacío es igual a 0, puesto que es un lenguaje que no tiene ninguna cadena, y el lenguaje de la cadena vacía no es más que un lenguaje que está formado por una sola cadena, y esa cadena es la cadena vacía. Su cardinalidad es 1. Estos lenguajes son lenguajes que se pueden generar a partir de cualquier alfabeto, incluso de un alfabeto vacío. Por notación vamos a escribir o denotar a los lenguajes con letras mayúsculas, L, M, N. Generalmente vamos a usar la letra L para denotar un lenguaje. Por ejemplo, supongamos que tengo a sigma igual a AB. Ese es mi alfabeto, A y B. Tengo, por ejemplo, el lenguaje 1, en donde sencillamente tengo 3 cadenas, un lenguaje finito, formado por el alfabeto sigma, que es AB, y simplemente tengo la cadena AA, BA y la cadena vacía lambda. Es un conjunto de cadenas formadas a partir de un alfabeto. Ese conjunto además está denotado por extensión, pues al ser infinito es muy fácil hacerlo. Tengo principio y tengo fin. En el caso de L2, en cambio, tengo una notación por comprensión, puesto que este conjunto es infinito. Fíjense que tengo A a la I, esto no es más que la potencia de la cadena, donde estoy diciendo que voy a concatenar I veces el elemento A o el símbolo A, y B a la I, en donde estoy diciendo que voy a concatenar I veces el elemento B. En tal que ese I, que es el elemento al cual estoy potenciando cada uno de esos símbolos, no es, va a variar desde 0, 1, 2 hasta el infinito. Son elementos enteros, valores enteros.
Otra manera de escribir L2 sería por comprensión. Primero la cadena vacía, cuando i es igual a 0. Cuando i es igual a 1 voy a tener una A y una B. Cuando i es igual a 2 voy a tener 2A y 2B. Cuando i es igual a 3, 3A, 3B. Cuando i es igual a 4 voy a tener 4A, 4B y así sucesivamente hasta el infinito. Este conjunto es infinito, nunca termino de escribirlo por extensión, por tanto debo escribir punto suspensivo. Evidentemente un conjunto definido de esta manera no es formal, yo tengo que usar la notación por comprensión para poder notar o definir completamente el conjunto infinito. Vamos a recordar que como el lenguaje no es más que un conjunto de cadenas a partir de un alfabeto, yo voy a tener las operaciones básicas sobre el lenguaje igual que las operaciones sobre conjunto. Yo a un conjunto le puedo calcular la unión, la intersección, el complemento, puesto que no es más que un conjunto. Pero también existen existen otras operaciones debido a que ese conjunto de elementos son cadenas se generan a partir de un alfabeto y por tanto son un lenguaje. Al ser considerado como un lenguaje aparecen otras operaciones como es la concatenación, la iteración, la clausura de Kleene y el homomorfismo. La concatenación no es más que fíjense, dados dos lenguajes L y M, lo que voy a hacer es concatenar L con M, es decir, voy a concatenar dos cadenas, cada una del lenguaje L, que es U, y B del lenguaje M, en ese orden. Primero las del lenguaje L y luego las del lenguaje M. ¿Qué propiedades tiene esta operación de concatenación? Que además es una estructura de monoide. Primero, el elemento neutro es la cadena vacía, es el conjunto formado por la cadena vacía. Evidentemente, L es un lenguaje, un conjunto de cadenas. Yo lo tengo que operar solamente en concatenación con un conjunto de cadenas, en este caso el conjunto formado por la cadena vacía. Es neutro, por tanto, aunque el orden en la concatenación es importante, al ser neutro no importa si lo concateno antes o después, igualmente me va a dar simplemente el lenguaje. Asociativa quiere decir que voy a poder ordenar el orden de la operación sin variar el orden en que coloco las cadenas de L, M y N. Fíjense, es lo mismo colocar L agrupando M con N que luego L con M y sucesivamente con N. El orden no ha variado. El elemento nulo de la concatenación del lenguaje es el lenguaje vacío, que es denotado por esta letra griega phi. No importa por dónde yo coloque en la concatenación, siempre me va a dar vacío, es decir, anula completamente el lenguaje al yo concatenarlo con el lenguaje vacío. Otra operación importante dentro de los lenguajes es la operación de iteración, que de igual manera como lo podemos hacer sobre un elemento de mi alfabeto, incluso de una cadena, también lo podemos hacer sobre los lenguajes. Yo sencillamente voy a tener L a la 0 y eso no es más que concatenar 0 veces el lenguaje, es decir, se anula el lenguaje completamente y me da como resultado el conjunto formado por la cadena vacía. La otra posibilidad que tengo, la iteración, que es la definición recursiva, es L a la I más 1, que no es más que concatenar L a la I con L. Es decir, voy a concatenar el lenguaje y más un veces en sí mismo. ¿Okay? Recordemos que la concatenación del lenguaje en sí mismo no es más que agarrar las cadenas del lenguaje L con cada una de las cadenas del lenguaje L. La clausura de Kleene, que es L asterisco, también, fíjense que este asterisco es el mismo que usábamos cuando estábamos operando sobre conjuntos o el mismo que usamos cuando estamos operando sobre alfabetos. Sin embargo, este operador estrella, operador asterisco, también llamado clausura de Kleene, opera diferente cuando lo hacemos sobre lenguajes, cuando lo hacemos sobre alfabetos o cuando lo hacemos sobre conjuntos. Es realmente un operador polimórfico, hay que estar muy pendiente. Aquí le estamos aplicando el asterisco para saber cómo es el resultado. Esta clausura de Kleene del lenguaje L del alfabeto se va a definir por esta fórmula que está acá. Yo voy a tener L asterisco cuando lo que voy a hacer simplemente es unir, hacer la unión, puesto que recuerden que los lenguajes son un conjunto de cadenas, un conjunto en sí. Por tanto, la operación va a ser la unión de esos conjuntos, L a la I. Necesito entender qué significa
formar L a la I. No es más que la concatenación de I veces el lenguaje contra el mismo lenguaje. Y ese I va a variar desde 0 hasta el infinito. También tengo por notación, en lugar de colocar asterisco, un más. Y el más lo que va a hacer es variarme, en lugar de hacerlo desde I igual a 0, lo va a hacer desde I igual a 1. Es decir, me está sacando la posibilidad de incluir a la cadena vacía dentro del resultado del L asterisco. ¿Qué propiedades tengo aquí? Si tengo L a la más, va a ser igual a L asterisco solamente si L está en el lenguaje. Si L no está en el lenguaje, es imposible que L más tenga a lambda, puesto que L más va a comenzar, L a la más va a comenzar desde 1 y va a obviarme la posibilidad de incluir lambda. Pero si lambda está en el lenguaje, pues evidentemente ahí va a aparecer la cadena lambda. Si lambda no está en el lenguaje, L más no es más que agarrar el lenguaje del asterisco y restarle la resta o la diferencia de conjuntos tal como la conocemos al lenguaje o al conjunto formado por la cadena vacía. Es decir, simplemente estamos excluyendo a la cadena vacía cuando colocamos L a la más. La otra operación es el homomorfismo, que es un caso particular de sustitución donde relacionamos una cadena con un elemento o símbolo. Es un mapeo de un alfabeto hacia una cadena de un lenguaje. Por ejemplo, acá generalmente se denotan los homomorfismos con la letra H. Fíjense que es una función que va de sigma a un delta asterisco. O sea, este delta es otro alfabeto que va a denotar, al ser asterisco, va a denotar un conjunto de cadenas. Yo puedo, por ejemplo, decir, bueno, yo voy a tener la función que le voy a aplicar un elemento de x y mi resultado va a ser un conjunto de posibilidades, ¿no? Por ejemplo, aquí h de x va a estar en sigma asterisco siempre y cuando ese x esté en sigma. Por definición, cuando aplico homomorfismo a la cadena vacía, me va a seguir dando la cadena vacía como resultado. Por ejemplo, vemos un caso muy particular para entender el concepto de homomorfismo. Yo parto de un sigma. Mi sigma es 0 y 1. Tengo un delta que es AB. Evidentemente yo voy a ir desde un elemento de sigma y voy a irme a cualquier cadena formada con AB. En este caso estoy definiendo que cuando tengo el elemento 0 como parámetro del homomorfismo, que está en sigma, yo voy a ir a colocar AB como la cadena que va a sustituir este 0 por AB. Cuando tenga el 1 voy a sustituirlo solamente con una B. Por ejemplo, si tuviésemos a la cadena 0, 0, 1 y quiero aplicar ese homomorfismo, sería lo mismo que aplicar cada uno de esos elementos de sigma el homomorfismo concatenado. ¿Qué significa el homomorfismo de 0 a B? ¿Qué significa el homomorfismo de 0 a B y concateno a B con AB? Y por último, un homomorfismo de 1, en este caso es B y concateno B. Y me da entonces la transformación de un elemento de mi alfabeto sigma a una cadena en delta. Por ejemplo, el primer ejemplo está formado por dos lenguajes infinitos. Tengo el lenguaje 1, que es un bloque de ceros de tamaño i, un bloque de 1 de tamaño i, 0 la i, 1 la i, cuando i es mayor o igual a 0. El lenguaje 2 también infinito, 1 a la j, 0 a la j, cuando j es mayor o igual a 0. Y lo que quiero hacer es concatenar L1 con L2. ¿Qué me va a dar? Pues simplemente 0 a la i, 1 a la i, y después 1 a la j, 0 a la j, cuando i y j son mayores o iguales a 0. Ambos pueden ser 0, pero no necesariamente ambos simultáneamente tienen que ser 0. Pueden ser incluso diferentes de 0. O sea que hay muchísimas cadenas en donde siempre tengo un bloque de 0, un bloque de 1, un bloque de 1, un bloque de 0 del mismo tamaño. Bien. En el caso B tengo un lenguaje infinito, que es 0 y 0, 1. Es un lenguaje de solamente dos cadenas, lo enumero por extensión, perdón. Y lo que quiero calcular es el L3 asterisco, es decir, explicar el operador clausura al lenguaje L3. Eso no es más que simplemente calcular L3 a la 0, que por definición siempre es lambda, L3 a la 1, que es el mismo L3, L3 a la 2, que es L3 con L3 concatenado, L3 concatenado con L3, y eso es toda la posibilidad de concatenar 0 con 0, 0 con 0, 1, 0, 1 con 0, 0, 1 con 0, 1. Luego, así sucesivamente hasta calcularlo hasta el infinito. Es decir, yo por comprensión no puedo escribir qué significa ese conjunto de palabras.
Sin embargo, L3 al asterisco contiene el conjunto de palabras que quiero denotar. Una característica que podemos notar de todas las palabras que estaríamos formando, calculando L3 asterisco, es que en ese conjunto de palabras o cadenas binarias, vamos a ver que siempre que yo tenga un 1, va siempre precedido de al menos un 0. Si siempre que hay un 1, hay al menos un 0 por delante. L3 a la más, la diferencia es que estamos excluyendo al lambda. Simplemente, ¿por qué? Porque no calculo L3 a la 0, sino simplemente comienzo a partir de L3 a la 1, L3 a la 2, hasta el infinito. Quizás el concepto más extraño que pudiésemos ver dentro de la teoría de la computación es el concepto de problema. Recordemos que la intención que está detrás de la teoría de la computación como ciencia no es más que predecir la posibilidad o no de resolver un problema. Pero un problema tenemos que definirlo. ¿Qué es un problema? Vamos a ver el problema desde el punto de vista de conjunto. Fíjense, vamos a verlo como el problema de verificar la pertenencia de un elemento a un conjunto A. ¿Mm? Vamos a recordar que un lenguaje es un conjunto de cadenas. Por tanto, el problema lo podríamos parafrasear y decir entonces que en lugar de hablar de un conjunto A y de un elemento X, podríamos decir que el problema va a ser verificar si una cadena W pertenece o no a un lenguaje. Recordemos que un lenguaje es un conjunto de cadenas. Queremos ver si uno de sus elementos, que son cadenas, pertenece o no a el lenguaje. La respuesta al problema es binaria. Es sí o no, positivo o negativo, si pertenece o no pertenece. Ese tipo de problemas es llamado problemas de decisión. Es muy sencillo porque es una función con una salida binaria, sí o no, y es aplicada sobre conjuntos. La estrategia de la teoría de la computación, definida en términos matemáticos, busca entonces simplificar todos los problemas en estos términos. Vamos a ver, por ejemplo, supongamos que tengo un conjunto grande A, que es el conjunto de todas las posibles respuestas, y un conjunto B, que es el conjunto, o que es un subconjunto de A, es decir, está el contenido adentro, cuyos elementos son positivos, es decir, las salidas a esas posibles respuestas es sí. Para el lenguaje L formado por un alfabeto sigma, vamos a ver que tenemos que sigma asterisco es el lenguaje más grande que puedo tener. ¿Okay? Y cualquier lenguaje va a ser siempre un subconjunto de sigma asterisco. Y la idea es que yo, por ejemplo, tenga sigma en 0, 1, supongamos el alfabeto binario. El lenguaje va a ser 0 a la i, es decir, cualquier cualquier cadena formada con 0 como elemento o símbolo de cualquier tamaño, y es mayor estricto que 0, no está lambda. ¿Ok? Por tanto, mi lenguaje pueden ser, si lo queremos hacer por extensión, 0 cuando i es igual a 1, 0, 0 cuando i es igual a 2, 0, 0, 0 cuando i es igual a 3, y así hasta el infinito. Sigma asterisco, sin embargo, son todas las cadenas binarias que puedo formar a partir de 0 y 1. Sigma a la 0 es lambda, sigma a la 1 es sigma, que es 0 y 1. Sigma a la 2 son todas las cadenas binarias de tamaño 2. Sigma a la 3 son todas las cadenas binarias de tamaño 3, y así hasta el infinito. Fíjense que sigma evidentemente es un conjunto más grande que el lenguaje formado solo por ceros. L evidentemente es un subconjunto de sigma asterisco. La cosa es, dado un W o un B en sigma asterisco, yo lo que quiero saber, por ejemplo, W igual a 0, 0, 1, 0, que es cualquier elemento de sigma asterisco. Sencillamente dentro de sigma asterisco agarré un elemento que es W y quiero saber si ese W pertenece a L, ¿sí? Si está afuera o adentro de mi lenguaje. Y tengo un B que es 0, 0, lo que quiero saber es si B pertenece a L. Bien. Esta definición de problema muy general, bastante abstracta, sencillamente nos va a permitir ver entonces a través de ese pequeño esquema que les presento qué es lo que vamos a hacer en esta materia. Lo que vamos a hacer es simplemente tratar de construir esta caja negra que yo llamo modelo, que no va a ser más que el modelo formal de lo que es un lenguaje. Recordemos que los lenguajes van a ser conjuntos de cadenas formadas a partir de un alfabeto, pero ese conjunto generalmente va a ser un conjunto infinito de cadenas. Yo no puedo pretender tener ese conjunto infinito en una estructura de datos, no lo puedo tener en ninguna manera, en ninguna parte. Solamente puedo tener un modelo finito, formal, que represente algo que de por sí es infinito. Supongamos que tengo un modelo finito que es capaz de representarme la posibilidad de estar en el lenguaje.
¿Qué va a pasar? Este modelo va, como está definido sobre un sigma, sobre un alfabeto, él es capaz de recibir cualquier cadena en sigma asterisco. Si él lo recibe, él va a ser capaz de decirme o de resolverme el problema decisorio o de decisión, que consiste en saber si esa cadena W que está en sigma asterisco también pertenece al lenguaje que está modelando esta cajita. Y me va a decir sí pertenece, o no pertenece, dependiendo de cuál cadena estoy dando como entrada. La idea entonces es que nosotros lo que vamos a hacer sencillamente es poder llevar a todos los problemas a una expresión tan sencilla y tan abstracta como lo que es el problema de decisión de si una cadena en un alfabeto pertenece o no al lenguaje, y dependiendo de eso pues estaría entonces resolviendo el problema de decisión. O sea, mis problemas son problemas de decisión de pertenencias a un conjunto, en este caso de pertenencias a un lenguaje. ¿Qué va a pasar con este nivel tan alto de abstracción? Vamos a darnos cuenta, en la medida que veamos la materia, que la definición de lo que es un lenguaje, que no es más que un conjunto de cadenas a partir de un alfabeto, va a estar relacionado con la manera como yo voy a poder representar los modelos. Ya les había hablado anteriormente de Chomsky, de Noam Chomsky, el lingüista que fue quien estableció esta jerarquía, estableció la relación entre lenguajes. Fíjense que el lenguaje está casado con el problema, porque si mi problema es determinar si un elemento pertenece o no a un lenguaje, el lenguaje de alguna manera tiene una amplia relación con los problemas. Entonces, tengo el lenguaje, que además hay diferentes tipos, tengo todos los modelos que puedo expresar para poder representar de manera finita estos lenguajes que son infinitos, que son, por ejemplo, máquinas de reconocimiento, como estas que están acá, máquinas de Turing, autómatas lineales acotados, autómatas de pila, autómatas finitos, y los diferentes tipos de gramática, que lo vamos a ver en su momento. Lo que hizo Chomsky fue darse cuenta que la gramática y la máquina y el lenguaje estaban a un mismo nivel, corresponden a, digamos, a ser modelos equivalentes que resuelven el mismo lenguaje, o que son capaces de modelar el mismo tipo de lenguaje. Entonces tengo tipos de autómatas, tipos de gramáticas y tipos de lenguaje a diferentes niveles. Esta jerarquía es una jerarquía inclusiva, puesto que cada tipo de lenguaje es un subconjunto del siguiente tipo. Vemos, por ejemplo, como ya habíamos dicho, el lenguaje sin asterisco es el lenguaje más grande que puedo tener. Dentro de él está el subconjunto siguiente, que es el sub 0, que son los lenguajes recursivamente enumerables, que son los que resuelve la máquina de Turing. Luego tenemos los lenguajes que le siguen, que son subconjuntos de L0, son los sensibles al contexto. Luego tenemos un subconjunto que es libre de contexto, y luego tenemos un subconjunto que son los lenguajes regulares. Y un conjunto más, que aunque no está dibujado ahí, es el conjunto de los lenguajes finitos, que es un subconjunto de los lenguajes regulares. Lo importante también es darse cuenta que cuando un lenguaje es de un tipo, fíjense que los tipos varían desde el 0, 1, 2 al 3, este va a estar ampliamente relacionado con el tipo de gramática. Vamos a tener una gramática del tipo I y un lenguaje del tipo I. Incluso se le va a llamar a una clase o familias del lenguaje, y van a estar denotados con este símbolo. Fíjense que el índice va a variar, el más grande es el 0 y el más pequeño es el sub 3, que es el lenguaje el conjunto de los lenguajes regulares. También quiero hacer hincapié en diferenciar los dos tipos de modelos que vamos a tener, digamos, para poder representar a los lenguajes. Unos son llamados máquinas de reconocimiento y otros son llamados gramáticas generativas. Fíjense que lo que los va a diferenciar son modelos equivalentes que están al mismo nivel, es decir, gramática, máquina y lenguaje van a estar relacionados al mismo nivel. Sin embargo, la diferencia es para qué me sirve cada modelo. Las máquinas me van a permitir reconocer, verificar, validar efectivamente que una cadena pertenece o no a un lenguaje. Me va a decir sí o no, es decir, va a resolver el problema de decisión del cual estamos hablando desde un principio. Mientras que la gramática tiene otro fin. Su fin, al ser una gramática generativa, no es más que describir, expresar, pero lo más importante es que es capaz de generar cadenas del lenguaje. Es decir, es un modelo que en el momento que yo necesito una cadena de mi lenguaje, yo lo activo y él me genera una cadena. Esa es la idea.
Bueno, para concluir esta sección, simplemente quería decirles que es muy importante darse cuenta que la teoría de la computación está basada en muchas definiciones matemáticas. De por sí, todos los autores de la teoría son matemáticos, o algunos son lingüistas, pero con formación matemática, y es importante entonces recordar todos los fundamentos matemáticos que están detrás de todas estas, digamos, fundamentos de la teoría de la computación. Otra cosa es destacar que todos los problemas en la teoría de la computación se van a simplificar a lo que es el problema de decisión de pertenencia de una cadena a un lenguaje, que va a ser para nosotros equivalente a resumirlo con la expresión de interrogación si W pertenece a L, entendiendo W como una posible cadena que está en sigma asterisco, es decir, en el lenguaje más grande que puedo tener a partir de un alfabeto. Y por último, simplemente recordarles que el concepto de lenguaje es un concepto fundamental para nosotros, es un concepto muy simple, muy abstracto, que ha simplificado ese concepto a lo que es un conjunto de cadenas formadas a partir de un alfabeto, entendiendo el alfabeto como un conjunto finito de símbolos.